Bueno, hablar de Santiago, bueno, muchas veces todos saben que estamos en Santiago del Estero y cuál ha sido el desarrollo de nuestra provincia, ¿no? Y a mí me toca la parte de hablar desde la época de la fundación. Santiago del Estero tiene 470 y pico de años y siempre se ha suscitado una controversia de quién fundó Santiago del Estero, el Núñez de Prado, Francisco de Aguirre. Ahí tenemos las tres, son tres, lo que le llama Luis Alén Lascano, a la gran entrada que se hizo al Tucumán, que en su momento llegó Diego de Rojas, allá por el año 1543. Él no descubre, pero sí hace la primera entrada como para darle paso a las futuras corrientes colonizadoras. Ahí estos son bustos hechos por Delgado, un escultor santiagueño de fuste. Yo a propósito les borré los nombres porque esos no son los rostros de los conquistadores. No había fotos en su momento, no hay cuadros de ellos. Esas imágenes son más que todo la imaginación del escultor, ¿no? Bueno, pero poniendo en contexto está Diego de Rojas, Juan Núñez de Prado y Francisco de Aguirre. ¿Quién fundó? Núñez de Prado o Francisco de Aguirre. Esa es la gran pregunta, la gran discusión que hubo en su momento hasta que en el año 1953 la Academia Nacional de la Historia junto con el Gobierno Nacional y con la Junta de Historia de Santiago del Estero determinaron que tenía que ser Francisco de Aguirre el fundador, un 25 de julio de 1553. Y hay un párrafo rápido que dice, en la resolución dice, será Francisco de Aguirre hasta tanto no aparezca una información, una documentación que diga lo contrario. En el año 2000 inició esa documentación donde dice que hay un escribano que se llama Jerónimo Vallejos en el año 1590, donde él dice, en un documento, en un expediente, dice, yo Jerónimo Vallejo, doy fe y digo en verdad que vi los documentos de la Fundación de Santiago del Estero, que el 29 de junio de 1550 fundó la ciudad del barco del Nuevo Maestrazgo Santiago, Juan Núñez de Prado. Puso el árbol de la justicia, hizo repartimiento de solares y luego, después de 3 años, llega Francisco de Aguirre, toma la ciudad, la muda, le cambia el nombre, le pone Santiago del Estero. Listo. Para resolver esa controversia con toda justeza, Luis Alén Lascano, en su libro La historia de Santiago del Estero, dice que ha sido un proceso fundacional, que en definitiva no hay ni fundador, ni fundadores, ni uno ni otro. Es decir, Santiago del Estero nace gracias a la entrada de Diego de Rojas, que muere Diego de Rojas justamente aquí en Santiago del Estero, en un lugar de Maquijata. En su entrada, en su conquista, recibe un flechazo con veneno en la pierna y termina muriendo por parte de los naturales aquí. A raíz de esa muerte, los mismos compañeros de Diego de Rojas toman preso a uno de los indios que lo habían atacado, con la misma flecha le clavan la pierna y lo detienen y se hacen los tontos y dejan que se escape. Cuando se escapa esta persona, así relata uno de los testimonios, llega a un lugar donde él consigue la pócima para curar el veneno, y así es donde lo prenden. Entonces ya los conquistadores ya tenían el veneno y el antídoto, exactamente. Y bueno, entonces Diego de Rojas hace la entrada, Núñez de Prado funda las ciudades. ¿Por qué digo que funda las ciudades? Porque Núñez de Prado tenía una orden del licenciado Lagasca, en su momento que estaba en el Perú, para fundar un pueblo. Ahí nace una disputa entre Buenos Aires y Santiago del Estero. Buenos Aires dice que ellos han sido fundados en 1536 por Pedro de Mendoza. Y eso no es así porque Pedro de Mendoza era un adelantado que no tenía la potestad para fundar la ciudad. Ahí en el anterior, vamos a volver un poquito más, en
En el primero, ahí está, ¿ves? Arriba dice, porque vos, don Juan Núñez de Prado, habéis de hacer la pacificación de los naturales y población de un pueblo. Esa es la orden que le da el virrey, por orden del rey, para fundar una ciudad. Cosa que no tenía Pedro de Mendoza en Buenos Aires. Pedro de Mendoza funda o arma un fuerte que al poquito tiempo desaparece. Así que Buenos Aires no ha sido fundada, Santiago del Estero sí, en la primera ciudad fundada en todo el territorio argentino. De ahí Santiago del Estero empieza, cuando Núñez de Prado decide mudar 3 veces la ciudad para salir del ámbito o salir del territorio que se decía que era de Chile, termina con la tercera mudanza, aquí en donde está la costanera de Alsina y Costanera, 1500 metros más allá, ahí estaría la última ciudad trasladada por Núñez de Prado, en donde Francisco de Aguirre toma la ciudad y la muda hacia el lugar donde está aquí el Parque Aguirre. En definitiva, cuando Francisco de Aguirre toma la ciudad, lo manda preso a Chile y de ahí se inicia un proceso y Núñez de Prado va al Perú y se inicia una disputa ante el virrey, termina ganando Núñez de Prado, ordena que Francisco de Aguirre deje la ciudad y Núñez de Prado vuelva a Santiago del Estero y tome posesión de la misma, pero Núñez de Prado no vuelve nunca más. Siempre la historia lo toma a Núñez de Prado como una persona que tenía sus idas y vueltas. Distinto era Francisco de Aguirre. Francisco de Aguirre termina quedándose y hoy Santiago es porque Francisco de Aguirre es una persona que con su ímpetu supo llevarla adelante a la ciudad. ¿Cómo se ve el carácter de Francisco de Aguirre? En un momento, él vuelve a La Serena, que era su ciudad fundada y era el gobernador de La Serena. Se va a Chile porque necesitaba, había recibido informes que estaban por ser invadidos por corsarios ingleses. Entonces Francisco de Aguirre llega a su ciudad y se toma en lucha contra los corsarios, terminan ganando. ¿Y cómo será el carácter que tenía Francisco de Aguirre? Que después de una hora de haber terminado la batalla no le podían abrir la mano con la espada. Es decir, una persona que tenía mucho carácter y que llevó adelante La Serena y llevó adelante Santiago del Estero. Santiago del Estero empieza, a raíz de Francisco de Aguirre y de ser madre de ciudades, empieza la conquista o la fundación de otras ciudades, Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca. Todas esas ciudades han sido fundadas por Santiago del Estero. Y el mito de que Santiago ha sido pobre todavía, ha sido una aldea, eso también hay que poco erradicar del pensamiento de la gente o de donde se contó la historia que no es de Santiago. Hay historiadores muy buenos, bueno, aquí están los chicos, está Héctor Peralta que escribe sobre la economía de Santiago. Ellos han podido investigar realmente, han podido ver cómo Santiago del Estero es una provincia rica económicamente, que por ahí no se manifiesta en la ciudad. Santiago del Estero no ha subsistido la ciudad como en otras provincias porque no tenía piedra Santiago. Santiago del Estero se ha construido siempre con paja, madera y adobe. Eso con el tiempo se va arruinando. Tucumán tenía piedra, Catamarca piedra, entonces Córdoba, porque tiene montañas simplemente. Santiago no subsiste por esa razón. Pero ahí, y como para graficarlo a Santiago del Estero, hay un censo muy bueno, muy lindo, de 1608, donde el rey de España pedía que a todas sus conquistas y todas sus ciudades den una especie de, se haga un informe de cómo eran las ciudades y cómo estaban constituidas, pues no tenía ni idea en España cómo estaban constituidas. Y en el censo dice claramente, ¿no? Yo lo voy a leer porque está muy bueno. Dice, según un censo de 1608, Santiago del Estero está poblada con una ciudad de 4 cuadras. Las cuadras eran un poquito más grandes de los 100 metros que teníamos nosotros, ¿no? Dice, y en medio de una plaza, 5 cuadras a lo largo, que es la mayor longitud que tenía, y donde estaban avecinados los moradores. Hay casas, no tienes casas reales. No tienes casas reales significa que no tiene un cabildo.
Y las casas se tratan ahora, y esas casas reales o casas de cabildo se tratan ahora de levantarlas. Pero ellos han traído algunos materiales porque los que habían se cayeron, piedra y madera y adobe. No tiene edificios suntuosos la ciudad, no tiene arrabales, es decir, a los alrededores de la ciudad no estaban poblados, porque saliendo de la ciudad se entra al campo. Los edificios son de adobes y las casas bajas, excepto 3 o 4, son de altos. Estaban construidos en un piso más. Los edificios son de adobes y las casas bajas, excepto 3 o 4, bueno, son de altos. Hay en esta ciudad vecinos y moradores, 160 hombres, poco más o menos, 100 mujeres españolas y mestizas. Hay también en esta ciudad algunos portugueses, habrá 50 negros y otras tantas negras y muy pocos mulatos. Sí, Santiago ya estaba totalmente poblada por los naturales y por gente traída de afuera. Los portugueses eran los mayores importadores de mano de obra esclava, ¿no? Toda esta es llana y arenisca. Bueno, hasta hoy sabemos que en Santiago del Estero hay mucha tierra y mucha arenisca, ¿no? Todos limpiamos la casa y el otro día está de tierra. Tiene mucho bosque, la mayor parte de algarrobo y el principal sustento de los naturales. Tiene quebracho blanco y mucha cantidad de cedro. El verano hace mucha calor en esta ciudad, de tal suerte que es excesivo, y el invierno 2 meses al año, junio y julio. Si ya en 1608 sabían esto, ¿por qué hemos seguido estando en Santiago del Estero? Porque no se habrá mudado la ciudad en otra parte, pero bueno, por algo habrá sido, ¿no? Sí. Hay algunas enfermedades que las corren más en tiempo de frío que en de calor. Tiene un río que corre poco. Dice, se siembra en esta ciudad y en su jurisdicción trigo, maíz, cebada, garbanzos, ajo, cebolla y otras legumbres. Trabajan la tierra con arados y bueyes. Esta ciudad, cuando le falta comida, acude a Tucumán, a Córdoba. La carne que se come es vaca y carnero. Carne, ¿no? Estamos hablando del animal. Vale cada carnero 12... No nos metamos en ese embrollo. Vale cada carnero de pie 12 reales, encima hasta precio tenía. Y una arroba de vaca 2 reales. Esta ciudad tiene una catedral y 5 sacerdotes y un obispo. Hay en esta ciudad un convento de San Francisco con 6 frailes y viven de la limosna. Hay otro convento en Nuestra Señora de Merced que tiene 4 frailes y viven por el mismo orden que los franciscanos. Hay un colegio de Compañía de Jesús, que son los jesuitas que hoy nos está pegando constantemente por el tema de Mamantula. Tiene un hospital en esta ciudad que comúnmente tiene enfermos. Y sí, el hospital tiene que tener enfermos, si no, no serviría. Y bueno, después hay otros documentos, hay unos muy lindos, rapiditos, así no les saco tanto el tiempo, que se llama, se puede investigar y hay muchísimo, que se llama bienes de difuntos o almoneda. Son expedientes donde cada uno que fallecía siempre dejaba sus bienes. Como eran la mayoría en españoles, los bienes que quedaban tenían que enviarlos a España. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se hacía un remate. Intervenía el Estado, se contrataba un pregonero. Pregonero era la persona que iba por las plazas gritando, se hace un remate, tal día, tal fecha, y se pegaban. En uno de los, no hay tantos, de los bienes que quedaban, detallen. Tiene un caballo ensillado y frenado. Enfrenado sería que tenía con todos los frenos. Una yegua castaña, una calza de paño y terciopelo. Calza era un pantalón. Un jubón, o sería un chaleco rojo que usaban en esa época. 3 herraduras nuevas, un plato de peltre, un par de alpargatas blancas nuevas y otras negras viejas. Hasta las alpargatas se vendía, ¿no? Dice, tiene un arcabuz sin caja, 2 reservas de trigo de maíz, 2 esclavos, 5 perros, hasta los perros pobrecitos lo vendían, media puerca, que sería media chancha, que compartía con Santos Blázquez. Es decir, ya estaba la sociedad donde compartía una chancha, para sacar de ahí en su sustento. Tiene un talabarte viejo y uno nuevo. El talabarte son los cinturones esos que se usaban donde se calzaba el sable. Bueno, y así hay
un montón de bienes o de expedientes de la Almoneda que son buenísimos para investigarlos, para saber cómo era Santiago del Estero, qué es lo que había y qué es lo que tenía, ¿no? Muchas gracias.